todavía. ¿Cómo están todos? Bien. Vamos a ir en la presencia del Señor para pedir su ayuda en este tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, nuestros corazones han entonado esas verdades que tú has permitido nosotros tener para hoy. Pido, Señor, que lo que estábamos cantando, diciendo, había sido de nuestros corazones, porque, Señor, tú conoces cada corazón aquí. Pido que tu presencia nos acompañe por tu Espíritu Santo. Es tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo es quien lleva esa verdad a los corazones, a cada uno. Señor, si hay algunos aquí que todavía no te conocen como Salvador y Señor, que tú puedas obrar en sus corazones y que hoy mismo podrían llegar a entregar sus vidas a ti. Bendícenos en nombre de Cristo. Amén. Hace 2 semanas Dios me permitió compartir un repaso del libro de Apocalipsis. Apocalipsis en un sentido es un libro medio echado a un lado. Muchos creen que hay tantos simbolismos, tantas cosas raras y que asustan también, que mejor no entrar. Inclusive eran textos en tiempos pasados en algunos iglesias que ni siquiera abrieron o leyeron, pero es parte de la palabra de Dios. Es algo que Dios quiere que nosotros, los seres humanos, la creación de Él, entremos y conozcamos lo que dice aquí, porque, señores, estamos en los últimos días. Nada más tiene que mirar, escuchar las noticias en el mundo y ver que las cosas están andando de mal en peor. El hecho que tienen mascarillas, por un lado, muestra la inconveniencia de estos días, pero hay cosas mucho más difíciles y malas pasando. Muchos creyentes están siendo matados en otros países. Bueno, para repasar brevemente ese libro, el mensaje de 2 semanas pasadas, yo dejé de decir el título, que era un repaso de Apocalipsis. Se habían entregado algunos papelitos para los que tienen con qué escribir, y así espero que pueden seguir la prédica para llenar los espacios y aprovechar realmente de ese texto que vamos a mirar. Mi propósito, si Dios permite, es cubrir el capítulo entero. Son 20 versículos, pero 20 versículos que son bien completos, bien llenos de verdad para nosotros. Repasando en breve, hace 2 semanas que hablamos del repaso de Apocalipsis, porque hace unos años sí entramos en las prédicas, mayormente de noche, aquí en la iglesia, sobre Apocalipsis. Y lo que vimos hace 2 semanas eran 6 puntos de repaso, de conocer en una forma, vamos a decir, breve, todo lo que significa lo que es el libro de Apocalipsis. Primero, el nombre. ¿Qué significa Apocalipsis? Bueno, viene de la palabra griega, prácticamente es lo mismo. Significa, es realmente abriendo, revelando, mostrando lo que va a suceder. Y el escritor dice varias veces, es Juan, probablemente el apóstol Juan, y como vamos a ver en los versículos de hoy, ese hombre es uno de los discípulos probablemente más cercana a Jesús aquí en la tierra. Y probablemente el único apóstol que quedaba vivo durante el tiempo cuando escribió. Pero el número 1 de ese otro mensaje
era el nombre y el escritor del libro. Número 2, la interpretación. Interpretación es decir qué significa. Es muy importante, hermanos y amigos, de saber qué significa la palabra. No solamente que dice tal cosa, pero qué significa. ¿Cómo yo puedo entender? Así, hay 3 métodos que siempre yo menciono. Es el de observación, ¿qué sigue? Interpretación y finalmente aplicación. Es muy importante esos 3 en ese orden. Número 3 del mensaje anterior era el fundamento del libro. Y lo que miramos en Hechos habla, capítulo 1, de los últimos momentos de Jesús en la tierra con sus discípulos en una montaña, preparándose ellos para quedarse y él irse al cielo. Así, eso como formó el fundamento para esa información de Apocalipsis. Número 4 era una comparación, comparando el último libro, Apocalipsis, con Génesis, el primer libro. Y había unas cuantas comparaciones que nosotros ofrecemos, que no damos tiempo ahora. Yo creo que se filmó eso y se puede volver a mirar el día 29, yo creo que era de septiembre. Número 5, la importancia del libro. En el versículo 3 de lo que leímos esta mañana, versículo 3 de Apocalipsis 1, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es una bendición. Vamos a ver eso más detalle en esta mañana. El número 6 era el bosquejo del libro, versículo 19 de capítulo 1, que también veremos más adelante, que Juan recibe esa información de Jesús, que son cosas que él ha visto en el pasado, lo que son y las cosas que han de ser en el futuro. Y eso como presenta el libro de Apocalipsis, eso lo veremos más adelante. Queremos empezar ahora. El título de este mensaje hoy es la revelación de Jesucristo, porque los primeros 3 versículos realmente muestran de qué se va a tratar este libro. Y se va a tratar, hermanos y amigos, del Señor Jesucristo, quien es Dios, quien vino a la tierra. Acabamos de cantar lo que Él hizo para nosotros, dando su vida, derramando su sangre. Y debemos conocer a Jesucristo, pero lo veremos más adelante en este capítulo. No es el mismo Jesús que estaba en la tierra en cuanto a lo que Él reveló. Él vino como hombre, la gente lo vieron como un hombre cualquiera, aunque no todos, algunos vieron que era Dios y es Dios, mostró realmente a Él mismo como Dios. Así, lo que he preparado, o realmente mi nieta Katie preparó una cronología de Apocalipsis. Si puede poner esto, yo encuentro cronologías, o vamos a decir una línea de tiempo, que nos puede ayudar a mirar todo el libro en cuanto a ciertos eventos en este libro. Quizás no todos pueden ver claramente, pero a mano izquierda, completamente izquierda, habla de la resurrección de Jesús. Eso implica que Jesús murió por 3 días en la tierra, resucitó, y por 40 días después de su resurrección se quedó mayormente con sus seguidores, sus discípulos y unos cuantos que le conocían en 40 días. Luego, Hechos 1 habla de la ascensión de Jesús. Es el segundo cuadrito que está ahí, que Jesús fue al cielo y dejó mandato a sus seguidores de ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Siguiendo eso, entonces,
tenemos Apocalipsis 1 al 3, que podemos llamar la edad de la iglesia. Es el tiempo ahora. Ya la iglesia empezó en Pentecostés, allá en Jerusalén, 10 días después que Jesús fue al cielo, vino el Espíritu Santo sobre todos los discípulos y empezaron ellos a predicar el Evangelio y gracias a Dios llegó aquí a la República Dominicana hace unos cuantos años. Entonces, Apocalipsis 1 al 3 habla de cosas que están aquí en la tierra. Y vamos a ver unas cuantas iglesias con las cuales podemos identificar en varias formas, en capítulos 2 y 3. Siguiendo eso, el cuadrito que está más arriba de la edad de la iglesia, Jesús rapta la iglesia. Apocalipsis 4 y 5 implica eso. Algunos creen que el rapto no está en la Biblia, pero sí está en el contexto de varias partes de la Biblia. Claramente muestra que Cristo va a volver en el aire y escucharemos, los creyentes escucharemos su voz, la trompeta, y nos van a llevar cambiado de cuerpo para estar con Él. Acabamos de cantar Mansión Gloriosa, y realmente eso como me trajo prácticamente lágrimas pensando en las glorias, en la cosa que está Dios preparando para nosotros. Déjenme inyectar un pequeño pensamiento ahora, pensando en el cielo. Anoche, tristemente, una pequeña mascota de uno de los miembros aquí fue chocado y matado aquí en la calle. Una cosa muy triste. Algunos relajando que es un perro solamente. Amigos, hermanos, no. Era una criatura que Dios creó. Y trajo tristeza. Y debemos compartir esa tristeza con las personas que estaban tristes. Y en el mundo de animal, todos son criaturas que Dios creó. Y observamos varias veces animales que son maltratados. Eso es contrario a lo que Dios quiere. Dios mandó al hombre a cuidar su creación. Y lamentablemente muchos echan a un lado un perro, un animal, lo que sea. Él nos dio dominio sobre eso para hacerlo correctamente. Sí, hay que matar, hay que conseguir comida, carne. Pero siempre hay que ver como la creación de Dios. Y deben también decir, mi creencia, si conozcamos bien lo que es el cielo y la nueva tierra, va a haber animales. Va a haber, creo, una relación entre el hombre y el animal. Siempre van a ser animales, pero Dios conoce sus criaturas y su creación. Y un día, los que están tristes ahora van a ser, creo yo, con gozo de nuevo, porque Dios es un Dios que ama a nosotros y quiere que nosotros amamos a Él y apreciamos a su creación. Eso es una cosa inyectada, pero siguiendo el rapto, miramos aquí Apocalipsis, la gran parte del libro, capítulos 6 al 18, dice la tribulación de 7 años. Y eso será un tiempo sumamente malo en un sentido. Algunos creen, yo no tengo que aceptar a Cristo, aunque lleva a la iglesia, yo voy a estar. Pero amigos que están pensando así, conozcan que va a haber una gran dilución, una gran mentira. Va a dominar los pensamientos de todos que quedan aquí. Y va a haber un hombre, el anticristo, que va a subir, engañando a todo el mundo. Y no va a ser tan fácil realmente aceptar a Cristo en estos tiempos. Así, la tribulación es una gran parte del Apocalipsis. Terminando esos 7 años, dice la Biblia en Apocalipsis 19, un capítulo muy importante, la segunda venida de Jesús a la tierra. Ahora con sus santos va a volver
a establecerse en Jerusalén, dice la palabra de Dios. Él va a reinar sobre el mundo entero por 1000 años, dominando completamente. Va a haber paz, va a haber justicia en esos años. Y los que están con Cristo, dice la Biblia, van a participar en ese dominio, ese gobierno del mundo durante ese tiempo, 1000 años. Terminando los 1000 años, Apocalipsis 20, el último capítulo, habla de un periodo donde hay, dice allá, el lago de fuego, cuando durante esos 1000 años Satanás va a estar encadenado, controlado, en el infierno. Dios le va a soltar por un momento al final y va a haber una guerra en contra de Dios, tratando de vencer a Dios, pero ¿quién puede? Y el gran trono blanco de juicio de Dios, todos que han rebelado contra Dios estarán frente a Dios para ser juzgados. Y todo que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida irán al infierno. Y luego, Apocalipsis 21 y 22, va a haber nuevo cielo y nueva tierra. Y eso es lo que anticipamos. Esa es una cronología donde va a coger mucho tiempo, amigos y hermanos, para poder cubrir toda esa información, pero ustedes pueden tomar su Biblia y empezar a leer. Vale la pena. A una pequeña ilustración que un padre que estaba hablando con su hija pequeña, quizás tenía unos 6, 8 años, y habían leído el Apocalipsis. El padre preguntó a la niña, pero mi hija, ¿tú entiendes todo lo que está diciendo en ese libro? Ella dijo, a una sola cosa que yo entiendo, Jesús ganó. Así es. Y si un niño, una niña, puede ver eso, ya, no hay que decir otra cosa. Porque Jesús sí va a ganar. El mundo se ve mal ahora, pero Dios está en control y un día estaremos con Él. Bien, vamos a mirar entonces, antes de entrar al primer punto, solamente mencionar aquí los títulos. Hay varios títulos que vamos a ver, versículo 5, hay 3, versículo 8, hay 3 más títulos de Cristo. Declaraciones para identificar a Cristo. En versículo 5 dice el testigo fiel, dice el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. En versículo 8 hay 3 más, el alfa y la omega, el que es y era y ha de venir, versículo 8. El Todopoderoso también, y 3 más en el 13, 17 y 18, el Hijo del Hombre, el primero y el último, y el que vive. Todos esos son títulos de Jesús, y hay en todo 32 por todo el libro de Apocalipsis. Pero veremos ahora 3 puntos aquí en el mensaje, y algunas Biblias ya lo tienen dividida así. El primero es la revelación de Jesucristo, versículos 1 al 3. Luego, número 2, salutaciones a las 7 iglesias, que Juan está reconociendo esas iglesias y le dan saludos en esos versículos 4 al 8. Y tercer punto, es la más amplia, más grande, más gloriosa realmente de todo, una visión del Hijo del Hombre. Bien, vamos a mirar ahora los primeros 3 versículos, la revelación de Jesucristo. Este primer versículo realmente enfoca sobre el tema central, dice que es la revelación de Jesucristo. Es un reconocimiento. Es abrir, vamos a decir, las cortinas para ver y conocer a Jesucristo. Jesucristo en su gloria, presente y futura. Es una revelación de verdad sobre Cristo mismo y de Cristo, Cristo dándolo.
Versículo 2, Juan es el testigo de la verdad. Él es que está recibiendo de un ángel todas las verdades que vamos a ver en el libro. Y el versículo 3, la bendición triple, muy importante. Algunos aquí no tienen sus Biblias, pero sí tienen oídos. Bienaventurado el que lee, y realmente en el tiempo de Juan, muy pocos tenían Biblias en ese tiempo, porque era muy costoso conseguir una copia de la Biblia. Eran rollos, no tenían libros como tenemos nosotros, pero los escribas copiaron esos rollos de la palabra de Dios, libro por libro, y era muy costoso comprar o conseguir. Entonces, sí, es difícil uno leer, era difícil leer, pero segunda bendición es sobre los que escuchan las palabras. No hay excusa, a menos que estás sordo, que está escuchando la palabra de Dios. Ahora, y tercero, la bendición más importante de todo. Es una cosa leer, otro escuchar, pero guardar, obedecer, poner en práctica la palabra de Dios. Ese es, que lo hace eso, es bendecido, recibe la bendición de Dios. Segundo punto, versículos 4 al 8, salutaciones a las 7 iglesias. Dice Juan, yo Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era, que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes, al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, versículo 7 dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Versículo 8 dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a mirar entonces en breve esos versículos. Versículo 4, hablando de las 7 iglesias. Si miramos más abajo, versículo 11, Juan nos escribe cuáles eran esas iglesias. Eran iglesias no muy grandes, pero no tampoco muy lejos de donde estaba Juan en ese tiempo. Juan estaba en una isla, Patmos, una isla parecida a la isla Saona, aquí en la República Dominicana, y Juan está saludando la iglesia de Éfeso, de Esmira, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Más adelante, en capítulos 2 y 3, veremos detalles sobre esas iglesias. Cada uno recibe un mensaje particular. Dice Juan, gracia y paz. Son formas de saludar a la gente en ese tiempo. Aquel que es, que era, que ha de venir, eso realmente identifica a Dios, el Padre. Y luego habla de los 7 espíritus delante del trono de Dios. Es un poco desconocida la explicación exacta de eso, pero en Isaías 11, 2 y 3 nos habla del Espíritu Santo y describe 7 características del Espíritu Santo. Por eso creemos aquí la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Padre y el Espíritu Santo, aquí presentándose, vamos a decir, para que Juan puede conocer directamente a ellos. Versículos 5 y 6, identificando a Jesús, el testigo fiel, primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí testigo fiel es una forma de explicar, es decir,
Cristo es un testigo y es fiel. Y es en 3:14 también menciona lo mismo. Hablando del primogénito de la resurrección. ¿Qué significa primogénito? Bueno, primer nacido, ¿verdad? De la resurrección. Significa que Jesús, aunque habían otros, se recuerda a los que fueron resucitados en el tiempo de Jesús. ¿Quién me dice el nombre de uno que fue resucitado de la muerte? Lázaro. Y habían uno o dos más, que Jesús, creo que el hijo de una viuda, algo así, que Jesús resucitó. Entonces, dice que Cristo es primogénito de la resurrección. Él no fue el primero que fue resucitado, pero sí, Jesús es el primero que murió y luego resucitó con un cuerpo eterno, con un cuerpo que nunca más murió. Lázaro murió y los otros resucitados en su tiempo murieron, pero Jesús es el primogénito de la resurrección. Versículos 7 y 8 dice, miren que viene en las nubes. Ok, y luego sigue diciendo, todos lo verán con sus propios ojos. Esa es la segunda venida cuando, mirando nuestra cronología, cuando Cristo al final de la tribulación, cuando Jesús vuelva a la tierra para establecer su reino, porque dice que todos los verán con sus propios ojos. Ahora, una pregunta, quizás esa frase suena un poco rara. ¿Cómo es posible todos en el mundo, que el mundo es grande, son miles y miles de kilómetros debajo de nosotros, es China, cómo pueden todos mirar un evento que está en el cielo? ¿Alguien tiene una sugerencia? A ver si están pensando. ¿Qué es lo que es el Internet? Podemos ver lo que está pasando en toda parte del mundo. No sé, yo no sé. Dios sé que permitió el Internet, hay mucho abuso, pero en cierto, se puede ver eventos que están pasando en toda parte del mundo. No sé, Dios es que controla esa parte, pero es interesante reconocer eso. Bien, versículo 8, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Estas son la primera y la última letra del alfabeto griego. Básicamente diciendo, Jesús es el eterno. Del principio no hay que no comenzó en un momento Jesús. Él vivió por la eternidad pasada y seguirá viviendo la eternidad futura. Ahora, el tercer punto, hemos visto la revelación de Jesucristo, número 1, salutaciones a las 7 iglesias. Ahora vamos a entrar en la parte más grande y espero que andamos no demasiado rápido. Yo trato, lo más que sea posible, de usar la palabra de Dios en forma expositiva. Y eso es ir muy pocas veces a otros textos, porque es importante mirar bien lo que dice la palabra y interpretar correctamente. Cierto, se usa otros textos, pero yo quiero concentrar más de lo que dice aquí y a ver si interpretamos para que entiendan y finalmente aplicarlo. En esta visión, el número 3, la visión del Hijo del Hombre, una visión del Hijo del Hombre. Y lo que podemos entender aquí, porque dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino, en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesús. Para explicar esto brevemente, Juan se identifica como compañero, muy posiblemente directamente en la iglesia de Éfeso, donde Juan estaba trabajando cuando fue arrestado por el emperador, creo que es
bueno, no recuerdo, de todo modo, el emperador de ese tiempo romano estaba arrestando y ejecutando muchos de los cristianos. Pero Juan fue tomado, gracias a Dios, preservado de su vida, pero puesto en esa isla de Patmos, que era en el mar Egeo, cerca del mar Mediterráneo, ahí. Y él explica, él estaba como preso por la palabra de Dios, es decir, por predicar la palabra, se encontró allá. Y dice versículo 10, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta. Ponga mucha atención cuando estoy leyendo eso. Pensando en el apóstol Juan, que pasó 3 años con Jesucristo en la tierra, conoció bien. Fue él que a veces estaba tan íntimo con Jesús, sentado al lado de él, hasta puso su cabeza en el pecho de Jesús, como intimidad, de amor, mucho amor que él tenía para Cristo. Pero ahora, ese es un Cristo diferente, que Juan nunca había visto. Y dice, esa voz fuerte, con trompeta, versículo 11, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y versículo 12, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a explicar eso. Vamos a leer y luego volver. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Es un título para Jesucristo que usó para él mismo, mostrando que él realmente era hombre, también Dios, pero hombre, Hijo de Hombre, era un título, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro de la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce a rojo vivo en el horno. Su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Vamos a explicar eso un poquito y luego seguir. El apóstol Juan aquí declarando que era preso del emperador Domiciano y tenía que estar trabajando en una mina de piedra probablemente en esa isla. Pero Dios permitió a Juan ese tiempo para recibir esa gran revelación. Y cuando dice aquí, los versículos 10 hasta el 16, hay un comentario, yo quiero leer, que un comentarista mencionó. Fue en estas sombrías circunstancias, alejado de los amigos y del compañerismo humano, que Juan se le dio la más extensa revelación de cosas futuras que se le haya mostrado a cualquier escritor del Nuevo Testamento. Aunque los hombres podían escribir sus actividades humanas, no podían atar el Espíritu de Dios ni el testimonio de Jesucristo. Las experiencias de Juan fueron paralelas a las de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Escribió el Pentateuco. ¿A dónde? En el desierto. David escribió muchos salmos. ¿A dónde? Corriendo del rey Saúl, que quería matarlo. Isaías vivió en días difíciles y murió siendo mártir, pero escribió el libro de Isaías, de profecía. Jeremías también escribió el libro profético.
y estaba bajo mucha persecución. Pedro escribió 2 cartas, pero también animando a los hermanos que estaban sufriendo, y el apóstol Pablo también. Así, todos ellos estaban trabajando en tiempos difíciles. Entonces, versículo 17 al 18 nos dice, al verlo, la reacción de Juan, al verlo, no solamente puso su cabeza en el pecho de Jesús, ya no. Caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, voy a pausar el momento allá. Si puede imaginar a Juan caído como asustado de esa visión que vio de Jesucristo. Y luego dice que Jesús puso su mano derecha. ¿Qué será? Algo, no dice aquí esto, pero vino a mi mente. La mano de Jesús sobre Juan. Y Juan mirando la mano. ¿Qué va a haber en esa mano? ¿Alguien puede pensar? Exactamente. La marca, la cicatriz, lo que sea, donde el clavo en la mano de Jesús. Nosotros vamos a ver eso también. Porque Él lo mostró a sus discípulos y no cambió de cuerpo. Jesús va a tener en sus manos y en su lado para recordarnos por la eternidad su gracia y su amor. Yo creo que es una verdad grande que debemos a cada rato pensar. Cualquier cosa que hacemos que no agrada a Él o su palabra, Jesús murió en la cruz por esos pecados. Así, hermanos, mantenga eso en su mente. Pero esa mano vino para ayudar a Juan. No tengas miedo, dijo Jesús. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. La majestad y la gloria de la visión vista por Juan fueron tales que registra en versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto. Y ya eso, como mencioné, contraste como Juan conocía a Jesús. Cuando él dice que tengo las llaves de la muerte y el infierno, él es soberano sobre la muerte física y termina la vida tanto en este mundo como en el infierno, la vida después de la muerte. Jesús controla la vida y la muerte. Así cuando se muere un ser querido, Dios lo ha permitido. Es el tiempo de Dios. Y tenemos que mantenernos enfocados sobre esto. Entonces, versículo 19 y 20 dice, escriba pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, las 7 iglesias. De las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Aquí, recordando el bosquejo del libro de Apocalipsis, lo que has visto, capítulo 1, lo que sucede ahora, capítulos 2 y 3, y lo que sucederá después, es en el futuro. El versículo final del capítulo 1 dice un comentarista, da la clave del simbolismo de la revelación anterior. El misterio de las 7 estrellas se le revela como una representación de los mensajeros de las iglesias. En capítulo 2 y 3 veremos eso. Los 7 candelabros de oro son las iglesias. Y la importancia aquí, como indica que en este versículo, la revelación contenida en este libro, aunque a menudo hay símbolos que son difíciles de entender, está diseñada para revelar la verdad, no encubrirla. Muchos se molestan o
no siguen leyendo porque hay mucho simbolismo, pero la Biblia siempre permite ese simbolismo para ayudar. Recuerde que Juan está tratando de escribir cosas que nadie más había visto. Y a veces dices, ¿cómo así? Parece así, porque no tiene la palabra para decirlo. Pero es verdad que está comunicando y no perdemos eso, revelar la verdad, no para ocultarla. Ese primer capítulo enfatiza la gloria de Cristo. En esencia, realmente es el tema de todo el libro, que va a avanzar progresivamente hasta el clímax. ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es el mensaje más importante de todo? La segunda venida de Cristo. Eso es cierto, eso es más cierto que el sol se va a levantar, si tú quieres pensarlo así. Porque Él creó el sol, ¿verdad? Entonces, la segunda venida de Cristo en poder y gloria a la tierra. Capítulo 19 nos muestra esa segunda venida para reinar sobre este mundo como Cristo viene. El significado espiritual de la persona de Cristo y su venida para juzgar al mundo se aplica en los capítulos 2 y 3 a los problemas espirituales de la iglesia contemporánea. Nuestra iglesia aquí, Juan Tomás, y la iglesia no es el edificio, hermanos, amigos. La iglesia es el pueblo de Dios, los que conocen a Cristo. Y realmente hay problemas porque somos seres humanos. Yo soy un ser humano, tengo una naturaleza pecaminosa que cada rato tengo que pedir perdón a Dios. Porque cosas vienen a mi mente o hago o digo cosas y debe ser así. Pero soy parte de ese grupo. Y cada rato me trae como casi lágrimas pensando en esa gloria que me espera allá. De poder escuchar esa voz. Puede ser en los próximos 5 minutos. Yo no sé. Ninguno sabe eso. Pero Cristo va a venir y no creo que tarde mucho. Debemos estar preparados. Vamos a orar. Señor, es tu palabra que hemos visto. Ayuda, Señor, que tu Espíritu toma esa palabra. Si algunos aquí, Señor, están resistiendo, posiblemente creen que son cristianos porque vienen aquí o que tienen una Biblia y tratan a otra gente bien. Señor, eso no es la manera de llegar a ser hijo de Dios, sino hay que creer en el Señor Jesucristo, poner tu fe en Cristo que murió por tus pecados, diciendo que murió por mis pecados y quiero recibir a Él como Señor y Salvador. Pido que tú puedas obrar y ayudarnos en el resto de este día, de honrarte y servirte, anticipando realmente esa venida de Cristo, en nombre de Cristo. Amén. Dios mediante, la próxima semana seguiremos capítulos 2 y 3.